La historia de John Wayne Gacy, o mejor conocido como Pogo el Payaso, es una de las más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. A primera vista, era un miembro activo de su comunidad en Chicago, conocido por animar fiestas infantiles y realizar obras de caridad. Sin embargo, detrás de esa sonrisa pintada y su fachada de empresario respetable, se escondía un asesino brutal. Entre 1972 y 1978, Gacy cometió uno de los seguimientos criminales más atroces que haya conocido el país, torturando y asesinando a más de 30 personas, entre ellas jóvenes y niños. Pese a su cruel naturaleza y sus enfermas acciones, logró mantener una doble vida durante años. De día, era un hombre de negocios exitoso, miembro de organizaciones de ayuda comunitaria, y hasta un payaso que alegraba a los niños. Pero por dentro era una persona cruel, que no le importaba asesinar y torturar a los niños de formas tan crueles, que dejaban escenas sacadas del mismo infierno. Muchas veces, se infiltraba en las propias búsquedas de los desaparecidos, caminando junto a padres desesperados que ignoraban que el asesino estaba a su lado, como si esto de alguna forma le causara una satisfacción enfermiza. El arresto de Gacy en diciembre de 1978 sacudió a la sociedad. Los titulares de los diarios se llenaron de horror cuando la policía descubrió los cuerpos de 26 jóvenes enterrados en el sótano de su casa. En total, John Wayne Gacy confesó haber asesinado a 33 personas. Y aunque fue condenado a muerte en 1980, su crueldad continúa siendo un recordatorio perturbador de cómo una persona que se esconde bajo la apariencia de una persona amable puede llegar a ser un monstruo. Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por el maltrato emocional, físico y miserable de su padre, un hombre alcohólico que no escondía su desprecio por él. Lo llamaba marica y débil, menospreciándolo constantemente, haciéndolo sentir inferior, lo que afectó profundamente la autoestima de Gacy. En su adolescencia, Gacy comenzó a darse cuenta de que era homosexual, un secreto que mantuvo oculto debido a los prejuicios de la época y al miedo a la reacción de su padre. Ese conflicto interno, unido a la carga del maltrato paterno, puede verse como una de las raíces psicológicas de sus más oscuros impulsos. En 1964, intentó seguir el camino de ocultar su homosexualidad, casándose con Marlene Myers, con quien tuvo 2 hijos. Parecía que Gacy estaba cumpliendo con el sueño americano, administrando con éxito los restaurantes de su suegro, pero el monstruo que había en su interior no tardaría en manifestarse. Hay registros que indican que Gacy tuvo un comportamiento problemático en su vida familiar, aunque no siempre se documenta con la misma profundidad que sus crímenes. Con su esposa Marlene Myers, durante su matrimonio, Gacy ejerció cierto control y dominancia sobre su esposa, mostrando comportamientos abusivos y autoritarios. Ella lo describió como alguien que podía ser manipulador y dominante, aunque no hay registros de que la haya agredido físicamente de manera sistemática. El ambiente de la casa era tenso y estaba indirectamente marcado por su doble vida secreta. Sus 2 hijos crecieron en un entorno donde la tensión era constante. Aunque no hay evidencia de maltrato físico directo documentado hacia ellos, sí se sabe que el secreto y el ambiente oscuro que Gacy mantenía en casa afectaron indirectamente su seguridad emocional y familiar. Mientras vivía en Waterloo, Iowa, Gacy se unió a un club social llamado Jaycees, donde participaba en actividades turbias, incluyendo el intercambio de parejas sexuales y la prostitución. Fue en ese entorno donde comenzó a abusar de jóvenes, uno de los cuales lo denunció en 1968 por agresión sexual. A pesar de haber sido condenado a 10 años de prisión, Gacy solo cumplió 2 por buena conducta. Al salir de la cárcel, regresó a Chicago, donde su madre le compró una casa en Norwood Park, un vecindario de clase media. Era allí
en esa casa aparentemente tranquila, donde Gacy cometería la mayoría de sus crímenes, escondiendo los cuerpos de sus víctimas en el espacio subterráneo de la vivienda. Sorprendentemente, mientras continuaba con sus asesinatos, seguía cultivando una imagen de hombre respetable, participando en actos comunitarios. En 1975, Gacy creó su alter ego, Pogo el Payaso, y se unió al club de payasos local llamado Jolly Jokers. Su amor por entretener a niños en fiestas y eventos benéficos era visto como un gesto noble. Nadie imaginaba que el mismo hombre que hacía reír a los niños era responsable de secuestrar, violar y asesinar a jóvenes. Pogo se convirtió en una parte clave de la doble vida de Gacy, ya que la figura del payaso amable le permitía acercarse a sus víctimas y ganarse la confianza de su comunidad. Sin ser detectado, el disfraz no solo simbolizaba su capacidad de ocultar su verdadera naturaleza, sino que también reflejaba su retorcida y enferma manera de pensar. John Wayne Gacy dejó un horrible rastro de dolor con 33 víctimas jóvenes, muchos de ellos apenas adolescentes. Entre ellos estaba Timothy McCoy. Fue un joven de solo 16 años que desapareció el 3 de enero de 1972 mientras viajaba desde Michigan a Nebraska. Fue considerado la primera víctima, que después de pasar las fiestas navideñas con su familia, se dirigía a Nebraska a reunirse con su padre. Su viaje lo llevó a hacer una escala en Chicago, donde lamentablemente se encontró con Gacy en la central de autobuses Greyhound. Gacy se hizo pasar por un hombre amable que invitó a Timothy a pasar la noche en su casa y continuar su viaje al día siguiente. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Gacy lo apuñaló en el pecho muchas veces, una y otra vez, hasta que lamentablemente este joven murió. También John Butkovich, de 18 años, su propio empleado, que solo buscaba cobrar su salario, fue brutalmente asesinado. También William Bundy, de 19, soñaba con un futuro mejor. Gacy se aprovechaba de estos jóvenes, a los cuales desaparecía sin dejar rastro. Otros, como Michael Marino y Kenneth Parker, de apenas 14 años, desaparecieron juntos. Dos amigos inseparables que nunca regresaron a casa. Las autoridades identificaron sus cuerpos, los cuales fueron enterrados uno junto al otro. Aunque muchas víctimas pudieron ser identificadas, otras jamás fueron encontradas o permanecen sin nombre, convirtiéndose en un misterio eterno. Muchos familiares de las víctimas hasta la fecha siguen sin poder aceptar que los restos encontrados fueron de sus seres queridos, dejando un gran misterio y dolor. El principio del fin de estos actos perturbadores llegó a su fin en diciembre de 1978, cuando Robert Piest, un adolescente de apenas 15 años, salió de su trabajo en una farmacia para hablar con un hombre que le había ofrecido empleo en una empresa de construcción. Ese hombre era John Wayne Gacy. Robert nunca regresó a casa. Su madre, angustiada, denunció la desaparición de inmediato. La policía comenzó a investigar, y todas las pistas los conducían al mismo nombre: Gacy, el empresario respetado, el vecino ejemplar, el hombre que se disfrazaba de payaso para hacer reír a los niños. Resultó ser el asesino de todos esos jóvenes. El 21 de diciembre, las autoridades obtuvieron una orden para registrar su casa en Norwood Park, Chicago. Lo que encontraron fue solo el inicio de un horror indescriptible, un olor nauseabundo en el semisótano y señales de tierra removida. Tras días de trabajo y excavaciones, comenzaron a aparecer los restos humanos de múltiples víctimas. El secreto que Gacy había ocultado durante años bajo su propio hogar estaba finalmente saliendo a la luz. Tras su arresto, confesó lo inimaginable: había asesinado a más de 30 jóvenes. No se trataba solo de homicidios. Con una cruel sonrisa, como si estuviera orgulloso de sus actos crueles, describió con frialdad cómo los atraía, los torturaba y finalmente los estrangulaba. En sus propias palabras, se autoproclamó juez, jurado y verdugo de sus víctimas, una declaración que estremeció a la sociedad y dejó a la opinión pública horrorizada, haciendo ver su realidad tan macabra, la enfermiza forma de pensar y ver el mundo.
Es como si no tuviera ningún tipo de empatía ni respeto por la vida humana. Se le atribuyen 33 asesinatos. 26 de sus víctimas fueron enterradas en el semisótano de su casa, como después confesaría a la policía, a quien llegó a entregar un plano detallando dónde estaba cada uno de los cuerpos. Al resto de asesinados los enterró en otros lugares, y a 4 de ellos los arrojó al río. El proceso judicial fue uno de los más seguidos en la historia de Estados Unidos. El jurado no tardó en declararlo culpable de múltiples asesinatos. La sentencia fue clara: pena de muerte. Tras 14 años en el corredor, su ejecución llegó el 10 de mayo de 1994, en la prisión estatal de Statesville por inyección letal. Según los registros, sus últimas palabras fueron frías y provocadoras. Gacy nunca mostró arrepentimiento por sus crímenes. Así terminaba la vida del hombre que había escondido, tras la máscara de un payaso, uno de los rostros más oscuros de la historia criminal. John Wayne Gacy permanece como una figura de pesadilla en la memoria colectiva. Detrás de la máscara de Pogo el payaso, que hacía reír a los niños en fiestas y hospitales, se ocultaba un depredador metódico y despiadado. El disfraz no era solo un atuendo, era el símbolo de su doble vida, la representación de un hombre que por fuera irradiaba sonrisas, pero por dentro estaba consumido por una inexplicable oscuridad aterradora. Su historia sirve como advertencia. El mal puede camuflarse bajo cualquier apariencia, incluso tras una sonrisa amigable, tras una conducta ejemplar que engaña al mundo.